Hola, ya están ahí. Hola, profe. ¿Qué tal? Dos recién están. Bien. Sí. ¿Por qué eso? Tampoco, Voy a ya avisar. tiene que estar todo ya. Bueno, Voy a avisar. hoy vamos a dar traumatismo genital, abuso sexual y trastornos afectivos en la mujer, relacionados con la ginecología y obstetricia, como sería la melancolía, depresión postparto, psicosis puerperal, yes. Vamos a esperar un ratito que estén todos. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Traumatismo y... A ver. Me avisan cuando están ya más. Traumatismo, trastornos afectivos. ¿Cuántos son ustedes? 40. Qué vergüenza, la última clase 6 no ya están. Anteúltima, penúltima. Anteúltima, última, penúltima. Faltan dos, esta, con esta, 3 clases no ya. Ahora le digo a los compañeros que se vayan conectando, profe. Yo tenía que estar antes luego ya. Ustedes me tenían que estar esperando ya. ¿No? No yo a ustedes. Cómodo ya. Lucas, ¿estás ahí? Llama ya la lista. Ni Lucas ya está. Lucas. Creo que no está Lucas, doctora. Última hora, ya están muy ya relajaditos. Cinco minutos voy a esperar. Yo voy a llamar la lista. Tengo el dato. Esta es la carpeta que tiene todo lo que es de ustedes. Creo que no imprimo. Juan, voy a llamar la lista. Alem Almada, David Aquino, José Arias, Marcos Báez, Líder Barrios, Amira presente. Amira presente. Hoy es el 27 de octubre. A ver si lo hubiera hecho yo. Sergio Benítez. Líder Barrios. Presente, doctora. Bueno, ¿quién me entró antes que yo llame con la A? Nadie. Bueno, Britos, Mariana Britos, María Clara Cano, Natalia Cantero, Dios mío, Andrés Cataldi, Humber, Presente. Aramí Corbalam, José Duarte, Andrea Ferreira está. Andrea. Acá estoy, profe. No, pero no veo tu cara. Todito Acá quiero estoy, ver tu profe. cara. Ahora, Amira también. Acá estoy. Estoy de mi celular. Voy a entrar en la computadora. Paraísa.
Maraísa dijo que iba a estar por ahí, visto. Maraísa, Acá, ella está. presente. Andrea Jiménez. Belén Jiménez. Presente, doctora. ¿Eh? ¿Dónde Presente. está Belén? No te veo. Alza un poco tu mano. Acá estoy. ¿Será que? Ah, ella. Fabiana Jiménez. Anaí González. Presente, doctora. Acá. A ver, alza tu mano porque me... Ah, ella. Marta Guzmán. Liz Jara. Rocío Jara. Daniela López. Presente. Presente, Rocío Daniela. Jara. A ver, Rocío, ¿dónde estás? Acá, Rocío. Ah, ya. Daniela también. Carlos Martínez. Luján. Maribel Martínez. Miriam Martínez. Stephanie. Florencia Parr. Ana Portillo. Elena Portillo. Jorge Ramos. Mabel Rejala. Presente. Mabel, ¿dónde está? A ver, alza tu mano. Ahí. Joseph Rivas. Presente. Joseph. Brian Ríos. Brian es el tecnólogo. ¿Dónde está Brian? Ingrid. Acá estoy, profe, presente. ¿Dónde? Prende mi cámara. Pone tu en vivo. No quiero fotitos. Ahí. Ahorita van a poner en vivo. Gustavo Rolón. Yo estoy Humber, acá, ya te profe, mi compu más nomás tarda en prenderse, pero aquí estoy. Bueno, Gustavo. O estás con Yadigi, ¿eh? Bruno. Y Bruno Saldaña, ausente. Cristel Silva. David Silvera. Federico Silvero. Está de práctica. ¿Eh? Que muchos compañeros están de práctica ahora. No sé, ese no es mi problema. Ellos saben la Por clase. eso no. No hay excusa. Esta es hora de ginecología, no de práctica. Ada Sosa. Melissa Suárez. Romina Torales. Edgar Velázquez. Alan Villar. Y Patricia Saracho. Eso parece que no están los ya. Bueno, todito ausente. ¿Quién está que vino después de que yo llame? ¿La lista? ¿Quién? ¿Nadie más? Yo, doctora. Yo vine, doctora. ¿Quién es yo? Luján Martínez. Y Luján, Federico ¿dónde está? Silvero. Luján, alza tu mano. Luján, no te veo. Doctora, Maribel Martínez está conmigo, su computadora no anda. A ver, pónganse las dos y a mirar. Ahí estamos. Una nomás, le veo. ¿La otra? Acá. Abel Espínola. Sí. Ah. No encuentro. En mi lista. Maribel Martínez es doctora. Ah, Martínez. ¿Fue quién otro? Luján Martínez. ¿Quién más? Yo, doctora, Federico Silvero. Bueno, ya. Hasta ahí llegó. Ahora ya empiezo. ¿Se ve? Sí, ¿Se se ve? ve, doctora. Sí. Ah, ¿se está grabando? ¿Cómo es? ¿Verdad? Sí, se está grabando. Listo, empiezo. Bueno, hoy vamos a hablar
del traumatismo genital y abuso sexual, que cada vez va en aumento. Estamos escuchando por los medios de comunicación que hubo un caso de violación, hubo un caso de abuso, etcétera. Entonces tenemos que manejar cómo tratar a estas víctimas y en caso que estemos de guardia, cómo proceder también cuando tengamos alguna de estas pacientes que generalmente son adolescentes o niñas. Bueno, ¿cuáles son los factores que determinan los traumas en los genitales de las niñas? Pueden ser caídas de bicicleta o de silla, caídas sobre objetos puntiagudos, desgarro de la vagina o de la vulva por coito en edad puberal, incluso lactantes, niñas pequeñas, con edad, entonces, y accidentes graves automovilísticos, traumatismos que provocan traumatismos mayores con fracturas de pelvis, etc. La causa más común del traumatismo vulvar en la niña es la que corresponde a la caída con las piernas abiertas sobre objetos agudos o romos, por ejemplo, saltar en la cama, caen por el borde de la cama, sobre todo en esas camas que anteriormente tenían así los bordes, digamos, de madera. O también, entonces, caídas sobre objetos agudos, romos, que pueden entonces producir no solo lesiones en los genitales, sino también de órganos de la pelvis, ¿verdad? Y nosotros no solo mirando de cómo está esa lesión podemos decir la gravedad de la misma. A veces tenemos pequeñas lesiones en genitales, pero en los genitales externos, por ejemplo, pero podemos tener lesiones mayores, sobre todo cuando hay perforación del fondo de saco de Douglas, en el cual ya tenemos que ir a investigar, ver si no hay lesión o daño de estructuras de la zona. Como dice, puede haber una mínima lesión en los genitales externos que ocultan una seria afección de órganos genitales internos y viceversa, o a veces grandes hematomas, por ejemplo, a nivel de la vulva, pero no tenemos entonces lesiones de órganos genitales internos. ¿Qué hacer en caso de que tengamos alguno de estos traumatismos, sobre todo a nivel de los genitales externos? Tenemos que ir a hacer una minuciosa revisión de toda la zona. Genitales externos, genitales internos, para no dejar pasar entonces algunas lesiones o algunos desgarros que pueden interesar, por ejemplo, los fondos de saco, el Douglas, y suturamos nada más que las lesiones que están por fuera, y adentro tenemos, con la parte interna, tenemos lesiones mayores, más graves. Tenemos que descartar siempre, ¿verdad? Lesión a órganos vecinos, ya sea vejiga o recto. Para descartar compromiso vesical, vemos el color de la orina, si es una orina cargada de sangre o con hematuria, bueno, probablemente haya también una lesión vesical. O hacemos una inyección intravesical de suero y vemos si ese entonces sale ya entonces con sangre o no, para diagnosticar. Y por supuesto, si ya sospechamos de la lesión vesical, están otros estudios más profundos, como la citoscopía, etcétera, que también podemos pedir ayuda al urólogo para que nos descarte, porque si tenemos una lesión en vejiga no suturada, esto puede producir también, como ya vimos, entonces infecciones, fístulas, etcétera. Y después vemos también la integridad del recto y el compromiso de vísceras abdominales. Siempre hacemos un tacto rectal. El tacto rectal nos va a ayudar, ¿verdad? Hacemos un tacto rectal, comprimimos la vejiga, al mismo tiempo la vagina hacia adelante, digamos, para expulsar los coágulos. Y entonces, eso nos va a ayudar también a ver si hay una fracción de la mucosa rectal, y al mismo tiempo, entonces, eliminar todo el contenido. Acuérdense que pueden ser niñas pequeñas, ¿verdad? Para realizar posteriormente otros estudios, como la vaginoscopía, que podemos hacer con el vaginoscopio, para ver fracciones o lesiones a nivel de vagina. Y vamos después, entonces, a la exploración de la vagina, lavamos la zona con suero fisiológico antes a la vaginoscopía. Como estamos hablando de niñas pequeñas o prepúberes, que no van a, por el temor mismo, por la situación que pasaron, ¿verdad? Entonces, este tipo de examen requiere entonces anestesia general. ¿Por qué? Para que estén bien entonces relajadas y podamos hacer una buena revisión
de toda la zona. Si eso no, podemos hacer la vaginoscopía y descartamos primeramente, como habíamos visto, los pasos a seguir, una lesión vesical o rectal. Se puede proceder al taponamiento vaginal por 24 a 48 horas, porque pueden ser lesiones muy sangrantes, entonces tenemos que cohibir la hemorragia, si no podemos hacer algunos puntos como para suturar, digamos, la zona desgarrada. Y aparte, también es muy difícil en una vagina muy pequeñita, tenemos que utilizar también instrumentales adecuados para pequeños, ¿verdad? Para la zona. Si tenemos un hematoma vulvar, si el hematoma es pequeño, a nivel de vulva, podemos hacer un vendaje compresivo, mucho hielo, reposo y antiinflamatorio. Ahora, si es un hematoma de mayor volumen y que va creciendo, tenemos que tratar de evacuar todos esos coágulos, digamos, que están ahí, y si podemos identificar al vaso sangrante, por supuesto, entonces cohibir la hemorragia con algunos puntos o colocar después un vendaje compresivo. Y damos entonces reposo, antibióticos, antiinflamatorios, también descartar lesión de uretra, y si hay lesión hay que repararla, ¿verdad? En los desgarros del periné, así como los desgarros que ya creo que dieron en esta rotación, hay que hacer suturas por planos anatómicos, y si el desgarro está en la vagina, anestesia general. También la dificultad que hay para suturar paredes vaginales, ligamos los vasos sangrantes, la sutura de la mucosa, que a pesar de los puntos, puede ser un estallido vaginal, ¿verdad? Que no vamos a poder colocar tantos puntos, entonces podemos hacer un taponamiento vaginal por no más de 48 horas y dar entonces antibióticos, antiinflamatorios. En caso de niñas prepúberes, en que se hizo un taponamiento vaginal, podemos colocar así gasas, un tapón de gasas, digamos, y con una gasa tipo furacinada. Y después entonces damos cremas con estrógenos en la región vulvar por 10 días para la reepitelización y prevenir también infecciones secundarias. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, sí, nosotros comprobamos que hay una lesión en el fondo de saco de Douglas. ¿Qué significa eso? De que el trauma pudo haber, entonces, sobre todo si son, entonces, como dijimos, objetos puntiagudos, pudo haber perforado esto, y sabemos las estructuras pélvicas que que tenemos que descartar que se hayan, entonces, lesionado. Entonces, hay que ir a una laparotomía exploradora, a una laparoscopía, cuando tenemos una lesión, una perforación del fondo de saco de Douglas. Ahí tenemos que descartar, hacer un inventario de la cavidad pélvica, ¿verdad? O abdominal, para descartar lesiones altas en el abdomen. Bueno, ahora entramos a lo que es el abuso sexual, porque precisamente una de las causas de estos traumas a nivel vulvar, vaginal, rectal, vesical, etcétera, puede ser el abuso sexual en niñas, en pequeñitas o niñas, entonces, prepúberes, que sabemos de que cómo es el tamaño de la vagina, el epitelio, ¿verdad? Que todavía no tiene ese tenor estrogénico, entonces podemos tener esos traumas que estábamos entonces citando. Cuando hablamos de abuso sexual, es que decimos que es una forma de maltrato que implica todo acto o comportamiento de tipo sexual que es ejercido. Bueno, últimamente también tenemos casos de niños, varones, ¿verdad? Precisamente con varones también, niñas o adolescentes, que son en el cual se utiliza la fuerza, puede ser violencia física o también entonces psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor, que se constituyen en hechos punibles tipificados por la ley. ¿Qué nos dice esto? Que es una violencia, puede ser física, psicológica o emocional, de una persona que es mayor habitualmente, ¿verdad? Que ejerce influencias, ya sea de poder, ¿verdad? En un estado en que hay una desigualdad, digamos, de relaciones entre la víctima y el agresor. Entonces, esto está tipificado en la ley número 6202, artículo 2. Esto no es nuevo y cada vez vemos que va aumentando, está en un notable incremento. ¿Qué trae aparejado eso?
trae, como vimos ya en la clase de disfunción sexual, ¿verdad? Trastornos, no solo en el área afectiva, sino también en su comportamiento, digamos, sexual, las disfunciones sexuales, puede ser el vaginismo, podemos tener trastornos de la respuesta sexual humana, la anorgasmia, etcétera. Cuando se estudia eso, vimos de que podrían ser las personas que padecen de esto víctimas de una violación en la infancia o en la adolescencia. La mayor parte de casos de abuso sexual en la infancia no son notificados, ya sea por la víctima o sus familiares. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando se investiga esto se encuentra de que el que produjo, digamos, el abuso es alguien cercano a la familia, ya sean, pueden ser hermanos, padrastros y parientes o vecinos, ¿verdad? Generalmente es alguien conocido de la víctima. Entonces, ya sea por, como dijimos, precisamente ese temor o esa influencia de poder que ejerce sobre la misma. Bueno, si le contás, por ejemplo, a tu madre, yo te mato, etc. Y como son niñas pequeñas que se sienten totalmente, digamos, abandonadas, a veces la misma madre sabe y no denuncia, entonces una cosa que puede pasar por alto. Y ahora esta ley también dice de que si alguien sospecha o tiene certeza, ya sea en la casa, vecinos o en la escuela mismo, tiene entonces el deber de denunciarlo. La violación en niñas, niños y adolescentes menores de 17 años representan el 67% del total de las denuncias. Esto según entonces estadísticas policiales. Lo que significa que 3 de cada 4 mujeres en situación de violación son niñas y adolescentes. Estos son entonces datos de, como dije, de la CODENI en el año 2009-2013, lo que encontré más actualizado. ¿Y qué trae esto, verdad? Bueno, fueron abusadas en la niñez, en la adolescencia, y en la mujer ya adulta, ¿verdad? Siempre tiene entonces algún problema, como dijimos, de disfunción sexual o dificultades con las relaciones íntimas y la paternidad. O sea que es algo que le marca ya entonces de por vida, si no son asistidas o tratadas tanto física como psicológicamente, como vamos a ver más adelante. También entonces les quise traer un poco de lo que dice el Código Penal. La agresión sexual a una niña puede tomar distintas formas, no necesariamente la penetración, o sea, la violación puede ser desde el simple atentado de un exhibicionista al pudor hasta llegar a lo máximo la violación. Entonces, el Código Penal, en el marco jurídico, categoriza el abuso sexual de los menores en 4 categorías: la corrupción, el abuso deshonesto, la violación y el estupro. La corrupción, en lo que no hay contacto físico, solo exhibicionismo sin distinción de sexo. El abuso deshonesto, y ahí ya tenemos contacto físico con las manos, boca o el pene sin penetración. La violación, cuando todo lo anterior ocurre penetración anal o vaginal con o sin lesiones físicas extragenitales. Y el estupro, en el artículo 137, el hombre que persuadiera a una mujer de 14 a 16 años a realizar el coito extramarital. O sea, que por más de que esa paciente o esa niña, digamos, esté de acuerdo, si es menor de edad, se considera entonces estupro. Acá tenemos la ley que les había dicho, la 6202, que adopta normas para la prevención del abuso sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. La ley tiene varios capítulos. Yo solamente les traigo acá para citar los que más se refieren con el área de la salud y cómo debemos actuar, que es el de la atención integral, que significa una atención completa de ese niño, niña y adolescente víctima del abuso sexual. Y habla de que en caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, el Sistema General de Salud, ojo, público como privado, no solo en el público, en el privado también, así como los hospitales y centros de salud de carácter públicos, están en la obligación de prestar atención médica de urgencia integral en salud a través de profesionales y servicios especializados. O sea que con esta ley nos dice que nosotros tenemos la obligación de atender a víctimas de violencia o abuso sexual.
Otra cosa importante, todo profesional de la salud que preste, porque a veces no queremos atender este tipo de pacientes porque ya nos implica problemas, que nos van a citar en la fiscalía, en el Poder Judicial a cualquier momento y tenemos la obligación de ir. Pero por esta ley nosotros, si viene una paciente víctima de un abuso o de una violación, tenemos la obligación de atenderla y de prestar una atención integral. Entonces, todo profesional de la salud que preste servicios de salud en cualquier carácter en una institución de salud, ojo, público o privado, que al atender en consulta a un niño, a una niña, a un adolescente que encuentre indicio de que ha sido víctima de abuso sexual, deberá aplicar en forma estricta e inmediata el protocolo al que se refiere el presente artículo. Vamos a ver cuál es el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, cualquiera de sus categorías. Entonces, la atención, además de la aplicación del protocolo, incluirá como mínimo el cumplimiento de las siguientes acciones y obligaciones. Entonces, atención inmediata, público o privado. Niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso sexual en cumplimiento del principio de prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como una urgencia médica. Tenemos que hacer la realización del examen, el tratamiento primario. Ahí tenemos que dar protocolos de atención para enfermedades de transmisión sexual que pueden ser adquiridos en ocasión del abuso. Entonces, atención inmediata, examinarlas y tratarlas, la provisión de antirretrovirales en caso de que el abuso sexual importe el coito o de violación o riesgo de HIV/SIDA, para lo cual se deberá contar con el presupuesto necesario y provisión oportuna de antirretrovirales. Una evaluación física inmediata y psicológica de ese niño, niña y adolescente víctima de abuso, teniendo en cuenta el cuidado de preservar la integridad de las evidencias y la no revictimización. Vamos a ver cómo, más adelante, verás cómo hacer la inspección, digamos, de esa víctima de abuso sexual para tratar de sacar o recaudar todas las evidencias, ¿verdad? Porque a veces puede ser una persona no conocida, a pesar de que en el mayor porcentaje de los casos es alguien conocido o de la familia. Entonces, hacer una toma y recolección de manera oportuna y adecuada de las evidencias por partes, bueno, en el caso de que haya un médico forense, ¿verdad? Llamamos al Ministerio Público que sea persona en el lugar, ¿verdad? Y el médico forense sea el que tome todas las evidencias y la recolección de muestras. Previo cumplimiento de las normas que rigen la materia, se deberá practicar de inmediato las pruebas forenses y patológicas que sean necesarias como aporte probatorio para el proceso penal correspondiente por parte del médico forense asignado por el Ministerio Público, que no en todos los lugares hay, entonces el médico puede tomar esas muestras. Y hay que comunicar de inmediato al fiscal penal de turno, al defensor de la niñez y la adolescencia de turno, y en ausencia de esta última instancia a la CODENI. Esta fue una ley, yo solamente les coloqué uno de sus artículos, que fue aprobado el proyecto de ley por la Honorable Cámara de Senadores el 12 de julio del año 2018. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito de la obligatoriedad de la denuncia. Entonces nosotros tenemos, si viene un caso, ¿verdad? Como dijo en esta ley también, que nosotros como médicos que estamos atendiendo, o en el caso de que haya evidencia, sospecha, alguien de la familia tiene la obligación de denunciar, lo mismo que la profesora o alguien de la escuela puede denunciar estos casos por ser hechos punibles de acción penal pública. Si nosotros no denunciamos el hecho, podemos ser responsabilizados penalmente. Sobre todo el que atendió el caso, bueno, voy a atender no así nomás, no voy a denunciar. Nosotros tenemos que, como decía esa parte de la ley, que había que denunciar al Ministerio Público o a la CODENI, etc. Entonces, artículo 5 de la ley 1680 del Código, o sea, acá tenemos el Código Penal, el Código de la Niñez y la Adolescencia, muchas cosas que están implicadas, porque siempre lo que se trata es de defender entonces al niño o al adolescente.
Los dispensarios y puestos de salud que no estén en condiciones de realizar un diagnóstico de casos de víctimas de violencia sexual deben remitir a un nivel superior. Es decir, si es un dispensario que no cuenta con todos los elementos como para tomar los, ya sea pruebas, etcétera, hay que remitir a un centro de más nivel. Y cualquier médico a pedido de la justicia puede realizar funciones de peritaje. Entonces, como ya dijimos, remitir al CODENI, a la Fiscalía. Si no hay Ministerio Público cercano, se denuncia a la comisaría más cercana. Bueno, esto es en el marco legal. Ahora, en el marco de atención que nosotros tenemos que brindar a esas víctimas de violencia sexual, como dice, cualquier médico, ¿verdad? O puede ser que ustedes de repente vayan a pasantía rural y tengan estos casos, entonces ustedes pueden, como no hay un médico forense, si es que hay, pues le llamamos, ¿verdad? Y que venga a recolectar todas las informaciones y datos. Pero si no, cualquier médico puede actuar como un perito, digamos, para estos casos. Hay que estar capacitado y provisto de los elementos necesarios para el estudio completo de la recolección del material y datos, y saber también cómo actuar para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, también un poquito en la parte psicológica. Entonces, se hace con una conducta metódica con el objeto de no pasar por alto ningún aspecto del problema. Acá también lo que la Organización Mundial de la Salud define como violencia sexual todo acto o sexual, tentativa de consumar un acto sexual de una persona mediante coacción por otra persona independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluido el hogar y lugar de trabajo. Implica uso de fuerza física, la coerción, la parte psicológica, para hacer que otra persona lleve a cabo un acto sexual u otro comportamiento sexual indeseado. Y esta es la atención integral a víctimas de violencia sexual. Es un flujograma para trabajadores o trabajadoras de la salud, porque vimos de que cualquiera, en caso que no se tenga un médico forense, tiene que actuar, cualquier profesional de la salud, tiene que actuar como un perito en estos casos. Entonces hay que detectar los casos. Una vez que detectamos, hacemos la asistencia. La asistencia puede ser médica o puede ser entonces también la parte de jurídica. En la parte de asistencia médica tenemos que hacer toma de muestra, la evaluación de riesgo, detención y manejo de las enfermedades de transmisión sexual y el HIV, prevención, algo como olvidé también, la prevención del embarazo y el manejo de la anticoncepción de emergencia. Porque acá tenemos que ver lo que puede suceder a largo plazo. Y hubo casos, yo tuve pacientes de que víctimas de violación tuvieron un embarazo o alguna enfermedad de transmisión sexual o la HIV, en ese periodo no sabemos, ¿verdad?, de ventana, entonces por eso inmediatamente hay que darle el esquema antirretroviral. Entonces hacer una base de datos y la notificación epidemiológica para hacer el seguimiento médico, ¿verdad? Porque podemos más adelante, al mes, como vamos a ver, o más adelante, seguir con las pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual. La parte asistencia social y legal. La intervención médica, psicológica y social, y denunciar, como dijimos, a la Fiscalía, a la Defensoría, juzgados y policía, CODENI. En caso que no tengamos ninguno del Ministerio Público, entonces la denuncia debe hacerse en la comisaría. Esto fue elaborado por el equipo técnico multidisciplinario 2010-2011. Bueno, acá yo les puse el link, digamos, en que pueden ir a ver también el del protocolo de atención a personas en situación de violencia sexual. Que vimos la asistencia integral, el médico es el que debe hacer el examen médico completo y volver a recordar que hay que comunicar a las autoridades correspondientes. Durante la atención, entonces, aparte de la denuncia, ya vimos entonces el apoyo psicológico, tenemos que respetar los derechos de las personas, prever el aseguramiento de pruebas y recogida de muestras, garantizar el acompañamiento y protección de la víctima y notificar también, como vimos en esta parte, hay que notificar, ¿verdad? Porque eso se lleva, digamos, un registro
al Departamento de Bioestadística del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para el registro de casos de manera obligatoria. Hay un formulario, ¿verdad?, que van a ir a encontrar en esa página de servicios prestados. Y que, bueno, si se supiera, ¿verdad?, uno supiera todo esto, ¿qué tendría que hacer la víctima de la violencia sexual? No debe despojarse de ninguna ropa, ni debe realizar ningún tipo de lavado, ni higiene, ni hacer desaparecer ningún signo que permita al proveedor de salud la recogida de muestras, ¿verdad? Porque ahí puede estar entonces presente el ADN del violador. ¿Qué tiene que hacer el proveedor de la salud? Utilizar ese protocolo de diagnóstico y tratamiento que va a permitir una atención adecuada y homogénea a las víctimas y evita que nos dejemos pasar algo por alto. Exámenes para diagnóstico y tratamiento deben llevarse lo antes posible, a menos de 72 horas del hecho, para la recolección del material para el estudio forense. Vamos a ver cómo se debe recoger esa ropa que trae la paciente o el paciente, verán, en caso que sean niños, anticoncepción de emergencia para evitar embarazos y profilaxis de transmisión de infecciones de transmisión sexual y las vacunas. Y ahí sí se puede, ¿verdad?, obtener por escrito el consentimiento para realizar la recolección de muestras, ya sea la víctima o sus padres, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esa recolección de evidencias? Realizar primero los procedimientos menos invasivos. Vamos a hacer un registro detallado de las lesiones encontradas. Realizar un traumagrama o diagrama de la figura desnuda, donde vamos a ir a marcar la ubicación de todas las lesiones visibles, si es una escoriación, una lesión, entonces un hematoma, etcétera. Todo lo que encontremos vamos marcando en un, digamos, tipo un muñeco desnudo. Voy a mostrarles la figura, ¿verdad? Y otra parte que tiene también la imagen del periné, de la vulva, donde podemos ir marcando. Y describir si es el color, el tamaño, la ubicación de cada lesión, si es abrasión, laceración, todo lo que, hematomas, etcétera, lo que encontremos, equimos, y vamos a ir detallando el lugar y la zona. Remitimos las muestras de laboratorios necesarias y documentar el tratamiento ofrecido y recibido. Ahí vemos entonces el traumagrama, entonces de frente, de espalda, de lado, digamos, el lateral derecho, lateral izquierdo, donde vamos haciendo, costando todas las lesiones que encontremos. Lo mismo entonces a nivel de vagina, ano, o en el caso, ¿verdad?, de un niño, una descripción, entonces, detallada de la lesión y estadios de tal. Para realizar el examen, que debemos contar con guantes estériles, espéculos estériles, sin lubricantes, jamás guardar el material en bolsa de plástico porque pueden humedecerse, verán, todo deben ser guardados en bolsas de papel en un lugar entonces no húmedo. Deben usarse una sola vez, verán los elementos que se utilizan para la recolección de los gatos. La víctima debe desvestirse sobre una sábana de tela o papel. Tenemos esas toallas así de papel, digamos, sábanas de papel largas. Encima de eso sí disponemos uno por vez, digamos. Y como dice, poner cada prenda de ropa en una bolsa de papel separada y etiquetar o rotular. Esto corresponde a tal, tal y tal. Bueno, una vez que tomemos todos los datos en ese traumagrama, de frente, de perfil, laterales, etcétera, y por detrás, y lo mismo que en la vagina, genitales externos, ano o pene. Entonces, en que vamos marcando, nosotros pasamos a tomar muestras de sangre para estudio de HIV, VRL, FTABS, hepatitis B, C, etcétera. Todo lo que son considerados de transmisión sexual. Podemos también tomar muestras de secreción vaginal. En caso de fotografías, estas no reemplazan a una descripción médica detallada. Y si tomamos fotografías, deben ser con el consentimiento previo de la persona. Tomar las fotografías antes y durante el examen físico, colocando una regla al lado de las lesiones para detallar el tamaño, datos de hora, ubicación, nombre y fecha. O sea, un examen muy detallado de todo. Si ha habido penetración oral, vaginal o rectal, la conducta. Examinar la región con lámpara, puede ser con un colposcopio o una lupa. O sea, el hecho de no tener precisamente un colposcopio, podemos utilizar una lupa. Hay que tomar muestras de secreciones en busca de espermatozoides,
tomar como mínimo 2 muestras del contenido oral, vaginal o rectal, y si la cavidad está seca podemos lavar un poquitito con solución salina. Hay que hacer, ¿verdad? No solo un examen de la región genital, también un examen bucal para ver si hay lesiones. Se deben tomar ¿dónde? En la unión de encías con el diente o muelas inferiores y la mejilla. Si hubo lucha o rastros de lucha, tomar muestras debajo de las uñas, ¿verdad? Porque pueden tener piel del agresor para el estudio del ADN. Documentar las lesiones físicas que se registran en el campo, como ya dijimos, marcando con unas X las lesiones superficiales, con una O las lesiones profundas, y hay que describirlas, como dijimos, detalladamente. Inspeccionar cuidadosamente genitales externos, internos. Podemos colocar un espéculo, hay espéculos chiquititos para ver entonces el trauma físico y si hay entonces evidencia de partículas, algún material que podamos recolectar. Ver si el himen está intacto, si hay desgarro reciente, indicar traumatismo, registrando el hallado en el formulario del examen físico, describiendo las lesiones en el sentido horario, ¿verdad? Sobre todo para los desgarros, entonces a nivel de himen o desgarros entonces en la zona vulvar. Observar la región perianal, porque puede haber, verá penetración vaginal, penetración anal, detallando las lesiones también encontradas en el sentido horario. Y toma de muestras de orinas en busca de hematuria que indique un trauma a nivel genitourinario. Realizar dicho examen al término del examen de genitales internos. Reparar las heridas bajo anestesia general y con instrumental delicado y pequeño. Y como, bueno, como uno de parte del protocolo era el tratamiento profiláctico de las enfermedades de transmisión sexual. Porque 5% de las víctimas pueden adquirir una ITS de sus agresores. ¿Y cuáles son las ETS que vamos a tratar de cubrir con los medicamentos? Clamidias, sífilis, gonorrea, tricomona, HIV, hepatitis B, ¿verdad? Y condiloma combinado. Para las infecciones de transmisión sexual, la opción 1 es la ciprofloxacina, 1 gramo dosis única, más la citromicina, 1 gramo. ¿Qué estamos cubriendo ahí? Más metronidazol, 2 gramos dosis única vía oral. Acá estamos cubriendo que, a ver, Humber. Con el con la cipro. Gran positivos. No me digas, sí, precisamente no es gran positivo. A ver, Anaí. Anaí. Sí, doctora, espera que estoy pensando y no. Ciprofloxacina, derivado de las quinolonas, de la familia de las quinolonas, que cubre gonococos, porque lo que tenemos que cubrir no es gran positivo en general, sino la ETS, ¿verdad? La gonorrea. La citromicina, estamos cubriendo clamidias, metronidazol, tricomonas. Otra opción es que es la que más se usa, es la ceftriaxona, 250 miligramos, dosis única, generalmente se hace intramuscular, con el cual cubrimos sobre todo gonococo. Y metronidazol, que estamos cubriendo tricomonas, ¿verdad? 2 gramos, dosis única vía oral. La opción 3, la penicilina benzatínica, 2.400.000, dosis única más metronidazol. Bueno, hepatitis B, vacuna para hepatitis B, intramuscular, primera dosis, 1 ml en adultos, 0,5 ml en niños, y seguir esquema. El embarazo y la lactancia no son contraindicaciones para, ¿verdad? Porque están embarazadas, pueden estar implicadas en este tema de violencia o violación sexual. El HIV-SIDA, prueba de HIV puede diagnosticar o descartar una infección previa, es decir, se le hace para ver si ya no era un portador de HIV, y explicar a la persona el riesgo de contraer la infección y la relación costo-beneficio por la toxicidad del tratamiento preventivo. Generalmente en estos casos se da medicación antirretroviral y solemos enviar al ministerio donde tiene luego un local, digamos, para tratar y dan medicación a los enfermos, a los portadores o enfermos de... La vacuna antitetánica en caso de heridas cortantes o penetrantes.
Como pruebas médico-legales, la investigación de espermatozoides que se hace actualmente ya, ¿verdad? Con el estudio del ADN, entonces se puede, estas eran pruebas entonces que anteriormente podían hacerse, verán la guardia, extender entonces el material de vagina o moco cervical y ver entonces en un portaobjeto, pues los espermatozoides pueden ser observados hasta 48 horas después del contacto sexual. O un test de Barbeiro, que el semen sospechoso en fresco o seco, más una solución saturada o alcohólica de ácido pícrico y con el microscopio se distinguen filamentos o triángulos amarillos de picrato de espermina. También en el protocolo de atención está entonces la prevención de embarazos. Podemos dar anticoncepción de emergencia. En un 5% dijimos que podían embarazarse. Tienen entonces una tasa pequeña de fracasos y teratogenicidad potencial, que es lo que damos habitualmente, levonorgestrel. Ahora ustedes están dando anticoncepción, algunos ya dieron, entonces ya saben qué es. ¿Qué es el levonorgestrel? A ver, no, le voy a preguntar a los que... A ver, ya le pregunté. Andrea Ferreira. No puedo estar controlando, no veo tu foto, Andrea. Si no estás, te pongo ausente. Acá estoy, doctora. Bueno. ¿Qué estuve diciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué No, estuve no, diciendo? que, perdón, doctora. No te escuché. Y claro que no me estás escuchando porque estás en otra cosa. ¿Qué pregunté? No puedo estar controlando así como que ustedes están prendidos o no, pero sí puedo ver si están prendidos o no preguntando. ¿Qué pregunté, Ingrid? Preguntaste qué es el levonorgestrel. Bueno, a ver, Andrea, ahora ya te transmitió la pregunta. ¿Ya hicieron entrega de anticoncepción? Sí, es un gestágeno. Es un Progesterona, sí. norderivado, ¿verdad? Sí. Entonces es con tendencia androgénica. Bueno, ¿cuánto es la dosis que se dan? Se dan, y habrán escuchado, ay, que se falló su método anticonceptivo, se rompió el preservativo, y ya tomaron una anticoncepción de emergencia, cualquiera de estos nombres comerciales, que es el levonorgestrel a altas dosis. Vienen, pueden venir en comprimidos, ¿verdad? Que hay que tomar una pastilla, y después poder repetir a las 12 horas, pero actualmente ya vienen entonces con la dosis alta, ¿verdad? 1.5. Entonces, lo ideal es tomar inmediatamente después del contacto sexual o en este caso de la violación. Cuanto más tiempo pasa desde el hecho, ¿verdad? Que se tomó, más tiempo, ¿verdad? Menos efecto va a hacer. Entonces, o en el caso, por ahora ya, digamos de que están disponibles en el mercado de todas las marcas, la composición, acuérdense, el levonorgestrel pueden ser de 0,75, que son 2 comprimidos, o ya una pastilla que ya tiene la dosis de 1.5. Puede dar muchas náuseas, vómitos, irregularidades menstruales, etc. Pero anteriormente, como no se tenía estaba el método de Juste, que consistía tomar 4 comprimidos juntos de anticonceptivos orales en la primera dosis y luego de 12 horas 4 comprimidos más. Es decir, en un intervalo de 24 horas, tomar prácticamente 8 pastillas de anticonceptivos. Ustedes saben, la alta, una pastilla nomás, luego las molestias gástricas que dan náuseas, a veces malestar, cefalea, 8 pastillas tomadas en un día, ¿verdad? ¿Hasta cuándo es eficaz? Hasta 72 horas post-coito. Cuanto más tiempo pasa, ¿verdad? Menos efecto. Bueno, en cuanto al laboratorio, le hicimos ya cuando vino la víctima de violencia sexual al inicio y después repetimos entre 2 y 4 semanas. A ver, una preguntita más así ya quiero hacer. Mabel, la otra no te pregunté. Mabel, No, profe. ¿dónde se fueron todos? Voy a llamar otra vez la lista. Bueno, a Gustavo le quiero preguntar.
Presente, profe. Bueno, en el caso de la sífilis, ¿cómo podés diagnosticar? Profe, ¿puedes repetir porque mi audio estaba un poco feo? Entonces, ¿vos no escuchaste nada en mi clase? No, sí escuché, solo que estoy escuchando por la notebook de la compañera. No sé si te recordás que estoy con la compañera. En el caso de sífilis, una paciente, ¿verdad? Que fue violada. Bueno, le hacemos la prueba al inicio y ¿a cuánto tiempo después tenemos que volver a tomar la prueba? No es a los un mes. A los, ¿En cuánto tiempo, cuánto es ese periodo de latencia, periodo de incubación, digamos, para que se haga positivo en sangre? Periodo de incubación no recuerdo bien realmente. eso es nuestro pan nuestro cada día en ginecología. A ver, Maraisa. Sí. ¿Cuánto tiempo? O sea, viene la víctima de violencia, le pedimos al inicio todo lo que es ETS para descartar que ya no tenía antes, pero ¿y en cuánto tiempo volvemos a repetir si le podemos hacer un seguimiento a esta víctima de violencia? En que si ese violador tuvo o tiene sífilis, le pudo haber contagiado. 7 días. Federico. No, 14. No, 3 semanas. A la 14 días. Así no es, esto, así preciso y seguro. A ver, Federico. Ya les dije que quiero ver su cara, no quiero ver en oscuro ni nada. Pongan en vivo ahora, no la fotito. Puede ser un año, doctora. ¿O no? No. 3 semanas es el periodo de incubación. En 3 semanas su BRL va a ser, si es que tuvo la infección, o sea, se contagió, va a ser positivo. 3 semanas. Entonces una BRL ya puede salir positivo. La gonorrea sí tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días, ¿verdad? Bueno, entonces al inicio repetimos entre las 2 a 4 semanas dependiendo de cuál. A las 6 semanas, o sea, hacemos todos los estudios. Instruimos a la paciente que tiene que retornar para repetir esas pruebas serológicas a las 6 semanas, 3 meses, 6 meses y hacer la serología para HIV, hepatitis B, C. Si no realizó profilaxis, pedir en 45 días todo otra vez. Entonces la niña o la adolescente que ha sido víctima de violencia es una pequeña temerosa, sensibilizada, traumada, digamos, que necesitan apoyo psicológico, asistencia social, asesoría jurídica y atención médica. O sea, tampoco la vamos a abandonar, vamos a tratar de que siga un protocolo de atención psicológica para que precisamente en la etapa de adulta no tenga todos los problemas que habíamos hablado ya, ¿verdad? De las disfunciones sexuales. Entonces hay que darle una actitud cariñosa, de reaseguramiento afectivo por el médico, darle autoconfianza. Los padres deben ser instruidos de que acepten el problema para contribuir a un normal desarrollo psicosexual de su hijo. Ni tampoco verá estar martillando todo el día, ni dejar en el olvido. Entonces, un apoyo sostenido de la paciente, enviarle a un centro de agresión sexual o con un terapeuta especialista en tratamiento de víctimas que sobreviven o de mujeres que sobreviven a la violación. Por eso es importante el tratamiento que le va a dar el médico en el momento, el seguimiento, la parte psicológica y entonces podría ir a un grupo, como todos verán en estos casos, grupos de ayuda. Infectológico por un periodo aproximadamente, entonces que vamos a hacer el seguimiento de 6 meses. Bueno, este es el fin de la primera clase. ¿Alguna pregunta? Y la otra, más cortita que vamos a... Y con, ¿Quién habla? yo soy Ingrid. Ingrid. Con respecto a lo del tratamiento, o sea, seguimiento psicológico y eso, se lleva a cabo conociendo cómo es nuestro país en los diferentes aspectos legales, tipo... Y para eso tendríamos que estar integrados también con la CODENI, que es, ¿verdad?, de la defensa de los derechos del niño, que tienen todo el equipo para estos casos. Pero realmente en nuestro país sabemos cómo funcionan las cosas y habitualmente hay más todavía, ¿verdad?, que se quiere a veces ocultar porque puede ser para, no sé, que va a quedar marcada por la sociedad, esto, lo otro, ¿verdad? Entonces a veces, como dice, en muchos casos no se denuncian ni
quedan entonces como víctimas, digamos, en la casa, no se denuncia al agresor, a pesar de que ahora cada vez hay mayor apertura hacia eso, ¿verdad? Bueno, pero tienen que saber que cualquier médico tiene que estar capacitado para la atención de estas víctimas de violencia sexual y que si atendemos a estas víctimas, no podemos dejar nomás, bueno, ahí registrados, tenemos que comunicar a la Fiscalía, al Ministerio Público, porque si no nosotros somos cómplices y encubridores, lo mismo que en el caso de los abortos provocados, ¿verdad? Entonces tenemos que denunciar el hecho. Lo ideal es que comuniquemos al director del área, ¿verdad? O del hospital, a ver, que hagan la denuncia, entonces, otra vez, de la institución. Bueno, vamos a dar ahora. Un ratito, tengo que compartir mi pantalla. Vamos a dar ahora los trastornos afectivos relacionados a la ginecobstetricia, que implica una serie de eventos que se podrían desenvolver en la etapa, sobre todo reproductiva, de la mujer, que empezaría por lo que sería el síndrome de TPM, que ya dimos un poco, ¿verdad? La depresión que se puede dar en el posparto, la melancolía, la psicosis, los trastornos que pueden asociarse del ánimo, que pueden estar presentes en la menopausia o cuando hay una pérdida reproductiva en los casos de abortos, etc. Entonces, la depresión, como ustedes van a dar, creo, el año que viene en psiquiatría, o este año ya, el año que viene, ¿verdad? Pueden ser presiones externas o entonces también podemos tener la depresión que es endógena, ¿verdad? Por factores, falta o alteración de ciertas sustancias o en el organismo, que ya entran más en el campo de la psiquiatría. Pero en este caso, relacionados al ejercicio de la ginecología, hay ciertos factores que pueden predisponer a la mujer a tener depresión, pérdidas durante la infancia temprana, ya sea la pérdida de los padres, hermanos, etcétera, en una edad muy temprana, pueden marcar entonces emocionalmente a esa niña, a ese niño. El abuso físico o sexual, como ya estuvimos desarrollando en la clase anterior, privación socioeconómica, la predisposición genética, que es lo que dije que sería la depresión endógena, y tensión por múltiples obligaciones en el estilo de vida. Estos trastornos afectivos, cualquiera de ellos, tiene una prevalencia global durante toda la vida de un 8.3 por 100 mujeres. Es más frecuente en adolescentes y mujeres adultas jóvenes, 2 a 3 veces más que en los varones. Y en ciertas etapas de la vida, ¿verdad? Es más frecuente, sobre todo en sucesos cíclicos de la vida, como la esterilidad o aborto, sobre todo si esos es un embarazo muy deseado que no culminó satisfactoriamente, o en el tratamiento de la esterilidad cuando no sobreviene lo esperado, que es un embarazo, ¿verdad? Bueno, hay ciertos factores que pueden decirnos que esa mujer puede tener más predisposición a estos trastornos afectivos. Sucesos reproductivos y antecedentes entre depresión mayor, cambios en el humor durante el ciclo menstrual y la depresión postparto. Entonces, el médico debe tener muy en cuenta estos sucesos y el riesgo acompañante de depresión. Es decir, que si una mujer durante su época reproductiva tiene episodios frecuentes de síndrome de TPM o hizo una depresión, entonces en el posparto, en el futuro, puede desencadenar una depresión mayor. Hay mujeres adolescentes y adultas jóvenes que suelen sufrir cierta forma de depresión llamada depresión atípica, en el cual se incrementan, en vez de disminuir, sus niveles de sueño y apetito. Vamos a hablar un poquitito, que ya vimos también el síndrome del TPM, que son cambios en el humor y la conducta en la fase premenstrual de sus ciclos, generalmente presentan cefalea, nerviosismo, ansiedad, depresión, palpitaciones, precordialgias, que
habíamos visto que aparecen ya, entonces, 3 a 7 días, a veces 2 semanas antes, durante la fase lútea ya de la menstruación, y desaparecen cuando empieza la misma. Hasta en un 5% de estas pacientes los síntomas son muy notables o muy fuertes, digamos, que ya los psiquiatras lo etiquetan como disforia premenstrual y que es un diagnóstico psiquiátrico. O sea que la TPM, digamos, que se presenta está muy exacerbado en cuanto a los síntomas y ya entonces constituye para la psiquiatría como disforia premenstrual. ¿Y qué anticipa esto? Que las mujeres que tienen síndrome premenstrual pueden sufrir en el futuro una enfermedad psiquiátrica como la depresión, trastornos de la personalidad, y pueden recibir, si son muy entonces evidentes esto, un tratamiento entonces psicológico y en algunos casos farmacológico también. ¿Cuál es el tratamiento que habíamos visto? Cambiar en el estilo de vida, como generalmente son pacientes muy tensas, pueden entonces cambiar ese estilo de vida muy agitado, llevar una vida más calma, dedicarse más a ejercicios de relajación, caminatas, etcétera. Eliminar la ingesta de cafeína, tabaco, una dieta nutritiva, dormir las horas suficientes y reducir de manera activa la tensión, es decir, relajarse más en el estilo de vida que estaban llevando, contraer menos obligaciones, todo en pos de la salud, ¿verdad? Bueno, con esto no hay mejoría, hay que hacer, sobre todo en el síndrome disfórico, que vimos que es una exacerbación y que ya es un diagnóstico de la psiquiatría, hay que hacer un tratamiento farmacológico en el cual usamos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina de manera sostenida por su efecto a largo plazo, y en la depresión se encuentran niveles más bajos de serotonina. Otra etapa, vimos la del TPM, ¿verdad? Entonces cuando es muy intenso ya damos tratamiento. Otra etapa en que la mujer puede manifestar síntomas emocionales, digamos, son aquellas que presentan un evento obstétrico desfavorable, como la pérdida, ¿verdad?, de un embarazo, ya puede ser un embarazo inicial, un embarazo feto muerto, un recién nacido, ¿verdad?, que entonces falleció, digamos, a poco de nacer. ¿Qué te da risa, Mabel Rejala? Que estoy mirando. Bueno, como depresión dan síntomas similares, pero conservan el amor propio. Entonces, en este caso tenemos que asesorarlas, aconsejarlas, y si no mejoramos con esto, ya tenemos que derivar también al especialista, es decir, obtener una consulta psiquiátrica. A ver, Mabel, ¿cuál es el tratamiento del TPM? ¿Y cuándo hablamos de un diagnóstico psiquiátrico ya del TPM? Mabel. No me acuerdo. No, es que no te acordás. No te estabas concentrando, estabas en otra cosa. Bueno, esperemos que en el examen final sí te acuerdes. Y algo que podemos ver, ¿verdad?, en las mujeres embarazadas es la depresión postparto. Es decir, después del embarazo, dan a menudo una depresión leve, no es una depresión clínica importante. Y habíamos visto que las mujeres que están en riesgo de depresión postparto son aquellas que ya tenían algunos antecedentes de depresión antes, o las que tenían un síndrome de tensión premenstrual. Entonces, la tristeza postparto y el aumento de la vulnerabilidad a la depresión postparto es a consecuencia de cambios endocrinos, emocionales relacionados con esta etapa. Ahí tenemos que diferenciar y vamos a ver en lo que es la melancolía postparto a lo que es la depresión postparto. La depresión postparto, la mujer se encuentra irritable, con el humor deprimido, se encuentra fatigada, con una ansiedad considerable y tiende a desarrollarse unas semanas después del parto. 6 semanas, que serían aproximadamente un mes y medio, y puede ocurrir hasta un año después del nacimiento. Promedio entre 6 a 9 meses. Cualquier evento de este tipo de trastornos del humor con las características que citamos, después de las 6 semanas hablamos como depresión postparto. Tiene una frecuencia de hasta un 15%, o sea, 15 de cada 100 mujeres que tuvieron niños pueden entonces tener depresión, y
Si esa mujer tuvo depresión postparto, en un embarazo siguiente puede volver a desarrollarlo hasta en un 50%. O sea, pues, tenemos que indagar entonces porque tiene altas probabilidades de volver a desarrollar en el siguiente embarazo. Y si la mujer ya tuvo o tiene antecedentes de desórdenes depresivos, es casi seguro que en un 100% desarrolle entonces depresión postparto y por consiguiente los psiquiatras, porque hay medicamentos, como vimos, categoría de fármacos dentro de lo que vimos ya en la clase anterior, que sí pueden ser consumidos durante el embarazo, sobre todo mujeres que tienen antecedentes de depresión, porque vemos que hasta en un 100% pueden desarrollarla en el postparto. La etiología, entonces, cambios hormonales que siguen al nacimiento fueron relacionados con la depresión postparto, pues se sabe que el estrógeno regula o modula la función serotoninérgica. Entonces hablamos, esto suele ser pregunta de examen, generalmente durante la segunda semana que sigue al parto, algunos hablan entonces 6, por lo general la mujer manifiesta sentirse deprimida la mayor parte del tiempo, no está alegre, se siente llorosa, con sensación de culpa, no quiere comer, trastornos del sueño y sentimientos de ser una madre inadecuada, incluso algunos no quieren ni mirarle, ver a su recién nacido, no aman, tienen síntomas de retardo psicomotor, lentificación del pensamiento y algunas tienen tendencias suicidas. ¿Cuál es la frecuencia, Joseph? ¿Te acordás? La depresión postparto. 10%. Entre 10 a un 15% de las mujeres pueden desarrollarla. Entonces tenemos más en aquellas que tienen luego algunos de esos antecedentes depresivos, síndrome TPM, etc. Y hay que hacer diagnósticos diferenciales. Uno de los diagnósticos diferenciales es la melancolía de la maternidad, llamado también baby blues o tristeza postparto. Para algunas mujeres es una reacción normal luego del parto y ocurre en casi el 50% de las embarazadas. Es decir, que uno se siente triste, como que ya está como más responsable, ¿verdad? Y si va a poder sobrellevar o no esa responsabilidad de criar un niño. Entonces, pero es un fenómeno transitorio y autolimitado, no dan los síntomas tan aparatosos como la depresión postparto, y esto, acuérdense, eso es lo que le hace también el diagnóstico diferencial con la depresión, que se comienza ya al tercer a sexto día postparto y que dura hasta 2 semanas. Si esto entonces dura más de 2 semanas, ya pasamos entonces al diagnóstico de depresión postparto. Y existe evidencia de que esta melancolía es desencadenada por los niveles de, a la vez del nacimiento, ¿verdad? La expulsión de la placenta, ya no hay producción de esas hormonas, entonces podría ser desencadenada por la disminución de los niveles de progesterona. En la depresión, entonces, diagnóstico diferencial con la melancolía. La melancolía, suele ser pregunta, esto de parcial, de examen, se presenta ya al tercer, sexto día y dura hasta 15 días. La depresión generalmente después de las 2 a 6 semanas, ¿verdad? Y dura más tiempo. Pueden tener los mismos síntomas, pero en el caso de la depresión, estos síntomas son más notables, digamos. Los centrales de la depresión son el insomnio, la tendencia al llanto, la ansiedad, la dificultad para concentrarse, irritabilidad y la habilidad afectiva. Y es necesario tratar, dando un apoyo emocional, tranquilizando a las pacientes, que estos trastornos son, digamos, momentáneos o transitorios y por los cambios hormonales que hay. Y tenemos que seguir controlándolas y apoyando porque pueden desarrollarse otras alteraciones psiquiátricas más graves, incluso la psicosis. Otro diagnóstico diferencial, el hipotiroidismo postparto, pueden simular los síntomas de la depresión postparto y debe descartarse mediante estudios tiroideos. El tratamiento, sí o sí, estas pacientes que tienen depresión postparto, no es que le vamos a dejar así como que siga su evolución natural, porque pueden continuar por meses y deteriorar mucho en esa etapa en que el niño necesita del afecto de la madre y del cuidado de la madre. Hay un abandono, digamos, como que la madre no se interesa por recién nacido. Entonces, hay que tratar de sacarla lo más rápido posible de ese cuadro para fortalecer esa relación madre-hijo y también las relaciones de la familia y con el marido.
El tratamiento psicológico, a ver si es que hay algún conflicto de base que ayude entonces a la mujer, o un tratamiento, y también un tratamiento farmacológico. Ahí generalmente pedimos un apoyo de los psiquiatras, ¿verdad? En que suelen medicarles con antidepresivos, ansiolíticos, que tienden a aliviar los síntomas vegetativos como la depresión, de la depresión como los que habíamos visto, que está muy presente el insomnio, la fatiga, pero vemos de que esto tardan en actuar 2 a 4 semanas. Hay varios antidepresivos, los tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, y dentro de los cuales habrán escuchado hablar, ¿verdad?, de la fluoxetina, paroxetina, sertralina. Pacientes con una depresión más grave, es necesario a veces la hospitalización y el tratamiento con terapia electroconvulsivante. Acá habitualmente pedimos entonces el apoyo de un equipo, ¿verdad?, que esté conformado por psicólogos, psiquiatras y la familia mismo, y también los grupos de autoayuda. Y este es el trastorno más grave, la psicosis postparto, porque incluso pueden, matar a sus recién nacidos. Es el trastorno mental más grave y preocupante del puerperio. Es una urgencia psiquiátrica, así como hay urgencias ginecológicas, también hay urgencias psiquiátricas, pues compromete el pronóstico de la diada, o sea, de la unión madre-hijo, por el riesgo de paso a un acto agresivo. Por suerte no es frecuente, entre el 0,5 a un 5% de todos los partos. En ginecología o en cualquier patología nosotros siempre tenemos que manejar estadísticas. Las mujeres con psicosis postparto pierden contacto con la realidad, experimentan periodos de lucidez que alternan con periodos de psicosis. Y otra cosa también, así como la depresión que podía recidir con mucha frecuencia en el siguiente embarazo, acá también, entonces con una frecuencia de entre el 5 al 15%. Las primíparas tienen mayor riesgo de desarrollarla, y el 70% de las psicosis puerperales afecta a primíparas y el 30% a multíparas. Etiología, factores múltiples. Cuando hay múltiples es porque no sabemos bien cuál es la causa. Hablan de factores hereditarios y constitucionales, los psicosociales, la maternidad, la relación madre-niño, factores orgánicos, el agotamiento físico y psíquico del puerperio, infecciones, eclampsia, modificaciones endócrinas, el comienzo de la lactancia. Lo que hablan entonces de que podría haber un componente alterado del diencéfalo hipófisis. El tratamiento, si es que encontramos la causa que está desencadenando, por supuesto vamos a tratarla. Si es un embarazo complicado con toxemia, la hemorragia, infección, las de origen endógeno, en el cual no encontramos la causa orgánica, caen en el lleno en el campo de la psiquiatría, que en estos casos, como dice la urgencia psiquiátrica, requieren generalmente que estas pacientes habitualmente se las aísla del grupo, porque pueden ser agresivos, no solo con su recién nacido, con el médico, con el resto de sobre todo en los hospitales públicos que están, digamos, en una sala común, con el resto de las pacientes, entonces requieren de hospitalización, aislamiento y un tratamiento farmacológico. Otro suceso reproductivo que puede producir trastornos en el estado de ánimo, en el humor de las pacientes, digamos, la parte afectiva, es la esterilidad. Estas mujeres estériles tienen más alta tensión, pero no hay pruebas que tengan mayor prevalencia de depresión mayor. Más todavía, generalmente el intento, ¿verdad? Son intentos fallidos, ya sea de buscar que tienen que programar un coito en la fecha probable de ovulación, y que ese entonces no sea el resultado esperado. Eso también, entonces, como vimos ya en la parte de disfunción sexual, se ven como un objeto, no se ven entonces, digamos, atractivas, sino que con algo que tienen que cumplir como obligación porque están buscando un embarazo, también puede traer entonces trastornos emocionales. Más todavía, verá, las técnicas de fertilización asistida son los sucesos más difíciles desde el punto de vista emocional, porque ya no es entonces algo, digamos, natural, sino que tienen que estar sometiéndose a múltiples procedimientos, digamos, para lograr un embarazo. Las parejas de este grupo se benefician con el consejo y el tratamiento grupal. Y aparte de todo esto, ¿verdad?, de la parte emocional, también no lograr un embarazo con una tecnología que es carísima, entonces también a veces hacen 2, 3 intentos y después ya entonces quedan, como se dice, en el olvido, porque
económicamente ya no pueden solventar esto. Y por último, otro suceso reproductivo que también entonces altera emocionalmente a la mujer es la menopausia. Es un proceso fisiológico. Normalmente no se acompaña de depresión. Puede ser un poquito en el trastorno del humor, como habíamos visto. Sabemos de que el cerebro también tiene receptores de estrógeno. Entonces, esta etapa de la vida puede entonces acompañarse también de la depresión, sobre todo también, ¿verdad?, el síndrome del nicho vacío, porque los hijos generalmente ya forman su familia, se van del hogar y entonces que se siente más sola, aislada emocionalmente también. Puede ir entonces, puede ser una melancolía involutiva o una depresión. Y el envejecimiento. La depresión en mujeres ancianas puede desencadenar la pseudodemencia, que se caracteriza por la disminución de la actividad y el interés, y las pacientes parecen más olvidadizas, o sea, no se recuerda de nada, puede ser la pseudodemencia. Y algo también, no sé si ustedes ya habrán visto, aquellas pacientes que creen estar enfermas. Un ratito con la licenciada Andrés. Hola, estoy dando clases. Enseguida te devuelvo la llamada cuando termine. Gracias. Bueno, gracias. En que las pacientes creen que todas las enfermedades están pegadas por ella, digamos. Son trastornos de somatización, en los cuales se expresan conflictos psicológicos en forma de síntomas físicos. Este espectro varía entre la personalidad simuladora y la llamada histérica, los famosos DNB que llegan a las guardias, distonías neurovegetativas. Se manifiestan antes de los 30 años de edad, pueden durar muchos años, muchos síntomas, es decir, le duele, generalmente dice, me duele la espalda, me duele la cabeza, a veces me corre por mi cintura y me baja hasta el pie, ¿verdad? No hay pues una patología que de esa manera se manifiesta. Esta ya solemos decir, ¿verdad? Esta es una H, una DNB. Porque muchos síntomas nosotros no encontramos algo que explique, porque si es un dolor, por ejemplo, correspondiente al intestinal, va a estar más localizado en el abdomen, si es una infección, va a tener entonces ciertos síntomas, pero en este caso no explicamos, ¿verdad?, todo lo que ella refiere. Para que se califique dentro del diagnóstico de somatización, la paciente debe haber experimentado en algún momento dolor con 4 sitios anatómicos, 4 funciones fisiológicas diferentes, 2 síntomas gastrointestinales, 1 síntoma sexual o de la reproducción o déficit neurológicos distintos al dolor. Entonces, dolor en 4 sitios anatómicos o 4 funciones fisiológicas diferentes, síntomas gastrointestinales o síntoma sexual o de la reproducción o un déficit neurológico distinto al dolor. El trastorno de conversión, antes se llamaba histeria, ocasiona pérdida de las funciones motoras, sensitivas, voluntarias, que no pueden explicarse en base a una enfermedad clínica que la paciente no produce deliberadamente y puede estar relacionado con estrés psicológico o conflictos. ¿Ustedes ya vieron alguna de estas pacientes que llegan a la guardia como en ese estado? ¿Ya pudieron ver? Bueno, habrá más cuando hagan alguna guardia de, aparte de clínica médica, entonces van a ver las que llegan como convulsionando, pero en realidad no son convulsiones, ¿verdad? Uno le pincha como que no siente, y entonces la catalogamos como distonías neurovegetativas, antes llamadas histeria. Es 2 a 10 veces más frecuente en mujeres, más en poblaciones rurales y desválidas, y puede convertirse en un trastorno de somatización. En el trastorno dolor, los síntomas consisten en esta sensación, es bastante frecuente, el trastorno corporal dismórfico, en una preocupación o por un defecto trivial o imaginario del aspecto físico que rara vez alivia con los intentos de corrección quirúrgica, es un porcentaje igual en varones y mujeres, y también mujeres relativamente jóvenes, una etapa media, digamos, la edad reproductiva. Promedio de 30 años. Otro sería, como trastornos de somatización, la hipocondriasis, es una condición o un temor no psicótico de las pacientes sobre que sufra una enfermedad grave que le hace amplificar las sensaciones corporales normales, no reacciona a la tranquilización médica. Esto es igual en mujeres y varones. Como que cualquier enfermedad que ocurra ahí, que pasa a su lado, ya entonces tiene. Estos son crónicos
Lo básico es saber cómo hacer frente a este trastorno. En la somatización el síntoma psicológico es el más frecuente, difícil en el consultorio y se produce casi exclusivamente en mujeres. Síntomas tempranos pueden ser las quejas menstruales. O sea, ojo, cuando tenemos pacientes entonces con TPM, alguna queja menstrual, podemos encontrar todo lo que vimos, de que haga la depresión postparto y todos los trastornos psicológicos de somatización. ¿Y qué pasa acá? Tenemos que ser muy cautos porque a veces refieren tal dolor, bueno, vamos a ir a una cirugía para aliviar el dolor y el tratamiento vemos de que es más psicológico en este caso, ¿verdad? De la mente más que una afección orgánica. Entonces, tratar de no entrar en esto, hacer intervenciones médicas innecesarias, complicaciones médico-psicológicas de tipo iatrogénico y que le pueden incapacitar. Estas pacientes tenemos que enviar, hay que hablar acá, no necesariamente porque uno esté con un trastorno, ¿verdad? O esté loco, entre paréntesis, como decimos, ¿verdad? Hay que ir al psiquiatra. Muchas de estas es necesario, que incluso en sociedades más abiertas de mente, digamos, es habitual que ellos vayan a su psiquiatra, a su terapeuta, como habrán escuchado sobre todo en televisión argentina, algo, estuve con el terapeuta, con mi psiquiatra. Acá todavía eso no está muy de moda, digamos. Y como a menudo coexisten y entran en interacción los síntomas somáticos y psicológicos, y en este caso el ginecólogo puede estar porque la paciente refiere síntomas relacionados al aparato genital, a la esfera, digamos, sexual, hay que trabajar en colaboración de estos profesionales de salud mental. De hecho, el Ministerio de Salud Pública tiene un área que se refiere a la salud mental. Vemos que cada vez es más alto el índice de suicidios o trastorno depresivo, como se dice, que es la enfermedad del futuro, o ya es luego ahora, ¿verdad? Entonces, también el ginecólogo a veces actúa, ¿verdad? Como médico generalista, médico psiquiatra, psicólogo, etcétera. Pero tenemos que saber trabajar en conjunto con estos profesionales del área de salud mental. Bueno, el aplauso. Muchas gracias por su atenta atención. No de todo, pero por lo menos, ¿verdad? Bueno, son temas que tenemos que ir dando porque pueden presentarse en el consultorio y tenemos así como tanto estos de la parte afectiva que no es muy relacionado, digamos, a lo que es una patología ginecológica, pero sí por los cambios hormonales podemos tener presentes en alguna etapa de la vida reproductiva de la mujer. Y lo otro era que vimos por el traumatismo, el abuso sexual, que es cada vez más frecuente, que también tenemos que manejar desde el punto de vista de cómo atender a una paciente, tanto conocer algunas cosas básicas, por lo menos del marco legal, para poder manejarnos, porque van a llegar al consultorio. Bueno, hasta acá la clase. ¿Alguna pregunta? A ver. De mi parte no hay. Sí, estamos ante las dos últimas, bueno, una clase más que doy yo el jueves de dolor pélvico agudo y crónico, y la clase del doctor Romero, que es hiperprolactinemias, y terminamos ahí todo el año lectivo. Entonces ya solamente pudimos desarrollar, creo que un mes nomás, o menos de un mes de clases presenciales. El resto, no porque queramos, sino por la situación, tuvimos que hacer presencial. No sé cuál fue el porcentaje de que pudieron aprovechar, los que realmente tienen interés, ¿verdad? En la carrera, porque esto les va a servir, bueno, en la vida profesional, y es el momento que ustedes van a ver si aprendieron o no, porque van a estar solos con su paciente. Y todo, ahora están en la etapa de aprendizaje, uno le transmite los conocimientos, ustedes pueden preguntar hasta residentes, pero después son ustedes, ¿verdad? Lo que van a enseñar ya. Entonces, no sé, el área que van a seguir cada uno, a lo mejor algunos deciden por ginecología y obstetricia, otros no, ¿verdad? Pero los conocimientos básicos de las 3, 4 grandes áreas tienen que estar siempre presentes en ustedes, ¿verdad? Las subespecialidades ya más finas, bueno, eso ya no es, eso ya va a definir cuando ustedes decidan el campo, pero es lo que van a encontrar en el día a día. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vamos a ir? Creo que el parcial dejamos para el 10, ¿verdad? ¿Es un hecho? Bueno, Sí, así que doctora. para el 10. ir Sí, doctora, estudiando. para el 10. Otra cosa. Puede que ustedes ahora, bueno, me abran su libro, tengan una computadora ahí, ¿verdad? Bueno, pero igual vamos a ver en el examen final y ahí voy a ver realmente si sus conocimientos, ¿cómo fueron? Porque con el Zoom yo no les puedo evaluar mucho.
Bueno, aparte también lo que es el tema de las entregas, que es lo que es más el proceso del año, ¿verdad? Así que espero que, bueno, hayan aprovechado por lo menos un 70% de lo que es nuestra materia. Eso se van a dar cuenta después cuando vayan a rendir el examen de la CONAREM, ¿verdad? En que, bueno, pudimos desarrollar todo nuestro programa, no quedó nada pendiente. El año pasado creo que no pudimos dar todo, este año pudimos desarrollar en un 100% todo el contenido de la materia. Y bueno, que tengan una buena tarde, nos vemos el jueves. Doctora, te quería hacer una pregunta con respecto a nuestras notas de entrega. Nosotros eso vamos a estar recién al final, ¿cómo va a ser? Yo ya tengo algunas, pero no de todos los instructores. Tengo, habíamos hablado que 2 entregas eran un parcial. Sí, por eso justamente te estoy consultando. Yo envié toda la facultad, como es muy dificultoso con este tema de que es por la plataforma, ¿verdad? No es algo que, no es fácil. Entonces hay una persona que está, yo le mando todas las notas y está cargando todo en una planilla. Apenas tenga, bueno, creo que ustedes ya saben lo más o menos, si tienen su nota, ¿tienen ya su nota de las entregas? No, yo particularmente... ¿Quién fue tu instructor? Jessica Ayala, Gavilán y ahora Sundoy. Bueno, el de Jessica yo ya tengo de sus 2 primeras rotaciones. El de Shindoy es ahora. Sundoy estamos ahora, o sea, mi grupo estaba con él ahora. No, bueno, este no tengo todavía. La de Gavilán ya tengo. O sea que tengo ya de 3 rotaciones. De Emilce tengo de 2 rotaciones. De Alba tengo de sus 3 rotaciones. De, ¿qué más? Rodrigo tengo también ya de las 3 rotaciones. Me falta así, digamos, la de Romero y la de Benialgo. Por eso no les doy todo porque no tengo completo. Hay algunos que todavía no me enviaron de la tercera rotación. Y apenas tenga todo, bueno, yo les digo, pero yo creo que ustedes con sus instructores más o menos saben. Y si es por Moodle, por la plataforma, saben ya, ¿verdad? ¿Cuánto hicieron? Entonces, de esa entrega suman toditos. Si tuvieron 5 entregas, suman todo su porcentaje y dividen por el número de entregas y les sale el porcentaje de esa rotación. Y de la otra, ¿verdad? Sumamos 2 rotaciones y sale una nota de parcial. Eso es lo que estamos haciendo, pero ustedes yo creo que más o menos ya tienen. Y hay gente que no hizo las entregas por módulo y están pidiendo ahora. No es obligación del instructor si no presentan un reposo, porque ustedes sabían cuándo era, cuándo fue, cuándo tenían que conectarse para rendir la entrega. Hoy se me planteó un caso de una alumna que le pidió a su instructor que le tome otra vez de vuelta. Y él me preguntó, yo le dije, ya no tiene derecho si perdió. Solamente depende de tu predisposición o que te presente un reposo que justifique por qué no tuvo. Y yo he visto en las rotaciones que hay gente que no tuvo entregas. De 5 entregas no tuvo 2. Eso le disminuye muchísimo y generalmente son las entregas las que alzan más el promedio, las que le ayudan al alumno a llegar con un buen porcentaje, con un buen promedio. Recuérdense que ese promedio se suma a la calificación del examen final. Si ustedes sacaron un 2 en el examen y tienen un promedio 3, es una nota de examen final 3. Se suma un poquitito, les ayuda. Ahora, si tienen un promedio 2, sacaron un 4, es un dividido 2, sale un 2. Entonces, todo lo que hicieron durante el año corresponde a un 50% ya de su nota. Y bueno, ya estamos llegando. Dentro de poco ya vamos a, ojalá, ¿verdad? Que pueda ser presencial el examen. Entonces, nos vemos ya más cara a cara que a través del online, digamos. Ahora va a ser algo más. A mí me gustaría, ¿verdad? Tomar un examen presencial. Yo creo que sí. Ya están aprendiendo algo de lo que es práctica. Hicieron práctica. Maniobras de Leopold, altura uterina, latido, más o menos. Bueno, queda todavía
2, a ver un poco. 1 mes y medio para intensificar eso. Historia clínica, vayan practicando, porque esa es la base de su examen práctico, hacer una buena historia clínica. Y así. Bueno, que tengan buena tarde y chao, chao. Chao, chao. ¿No hay más preguntas? Chao, Doctora. profe. Bueno, Nos vemos. chao. Gracias.